Gracias, Robert. Vamos a comenzar entonces. Chacachum, chacachum. Ahí está, listo. Entonces, la misma presentación de ayer. Bueno, ahí cambié el fondo. Ayer eran luces, ahora es una chispita, ¿cierto? O sea que cuando nosotros éramos niños para la Navidad, siempre jugábamos con estas cuestiones de chispitas de fuegos artificiales. Y eran como varitas de incienso, que tú las prendías y salían chispitas así como la que están en la imagen. Y no nos quemábamos. Bueno, algunos compañeros sí amigos se quemaron, pero eh, porque no las sabían usar. Llegué a jugar con eso. Sí, sí, o de esas cuestiones que se tiran, de esas mismas, sacáis pedacitos de pólvora y las tiráis y Lo las único pintáis que me con. acuerdo es que salíamos a la calle y había gente repartiendo galletitas gratis. Por ejemplo, ¿no? Si hay otras tradiciones navideñas que son bien interesantes de analizar. Es como que la gente se pone buena. Y es como, esa es la cuestión que tenemos que revisar hoy día. A propósito, el meollo del asunto. ¿Ya? Clase 22 entonces, hoy dice miércoles. Espérate, vamos a corregir eso. Porque esto va a quedar grabado para la eternidad. Ahí sí. Copié todo menos lo que tenía que, lo que tenía que cambiar. A ver si clase 22. Sí. Ahora sí. Todo no. Tengo literatura séptimo 2021, perdón, clase 22, jueves 3 de junio. Ahora sí. El mismo objetivo de ayer, acuérdense que ya estábamos hablando de esto de considerar un texto literario como fuente de argumentos. O sea, leer primero comprensivamente un cuento, entender, digamos, la historia, ya la sabemos, ¿cierto? Incluso ustedes hicieron una estupenda relación intertextual entre el cuento que estábamos presentando y la historia del Grinch, ¿cierto? Que ha tenido varias versiones de película, pero tienen que saber que es un libro. El Grinch es un cuento también navideño. Es la adaptación, podríamos decir, de esta historia de Ebenezer Scrooge, a propósito, ¿cierto?, de cuento de Navidad de Charles Dickens. Y con respecto a eso, a partir del análisis del contexto de producción, yo aquí voy a decir otras cositas que tienen que ver también con Charles Dickens para que entiendan, digamos, su trabajo literario, apreciar el valor que tiene esta obra y el significado. Sacar de ahí, ¿cierto?, también argumentos, porque el propósito es que de ese cuento, de esa historia, saquemos argumentos para poder construir un argumento, una opinión más fundamentada, ¿cierto? Eso a propósito de que es necesario para las respuestas que ustedes tienen que dar, ¿cierto? En algunas pruebas a propósito, para que ustedes también entiendan que este ejercicio se puede extrapolar a todas las cosas que ustedes hacen, argumentar, digo, opinar, decir lo que ustedes piensan, pero basándose, ¿cierto?, en fundamentos, pues, o sea, teniendo argumentos para poder defender, ¿cierto?, su posición, su postura, su pensamiento, ¿ya? Entonces, allá son 4 los objetivos que se cumplían o que se activaban con esta actividad. Analizar las narraciones, a propósito de la lectura, escribir, porque en algún momento van a tener que escribir, igual que el 14 y el 15 están relacionados, ¿cierto?, con el ejercicio que vamos a hacer en la prueba de la próxima semana. Y el objetivo 21, ¿cierto?, que es a propósito de esto de establecer a partir de la argumentación un diálogo, po. Se entiende que si yo pienso y opino algo, puede haber otra persona que piense y opine algo distinto de mí. Y se complementa, la idea no es pelear, po, sino complementar las visiones, compartir los criterios, conversar, es dialogar, ¿cierto? Es también poner de manifiesto unas perspectivas con respecto a un fenómeno que va a ser, ¿cierto?, interesante. Tomás, estabas diciendo algo, o quieres decir Sí, algo. es que, profe, el otro día escuché una cuestión y no sé cuándo es bien. ¿Me podría decir la fecha de la prueba del libro? Ya, en la presentación está la Creo que fecha. el 13, No, 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 creo. el 17, jueves Ah, 17 de sí. junio. Y la dejé para el 17 porque ese mismo día, 17 va a ser la prueba, empieza la prueba, ¿cierto? Y ese mismo día vamos a hacer la presentación del libro, ¿ya? Acuérdense que yo siempre hago una clase en torno, ¿cierto?, a las lecturas que tienen que hacer ustedes. Ahí está, se me le fue. En torno a las lecturas que tienen que hacer, pues.
Maciel, ¿no? Espérate. Ah, ya se cambió el nombre. No, perfecto. Vale, vale. Estaba pidiéndome a un compañero que le cambiara el nombre y ya se lo hizo. Entonces, ayer hablábamos de las preguntas navideñas y decíamos, ¿cierto?, los distintos por qué, a propósito de esta reflexión en torno a el fenómeno navideño. ¿Por qué en la Navidad, cierto? Y cuando usamos la palabra Navidad, no siempre como que nos conecta con la idea de regalo, ¿cierto? Con la idea de Santa Claus, que es el viejito que nos trae los regalos, etcétera, etcétera. O viejo vascuero, como dicen también por estos lados. Eh, pero también nos estábamos preguntando acerca de lo verdaderamente importante en la Navidad, que se conmemoraba. Y ustedes me decían el nacimiento de Jesús. Y a propósito de eso, asociaron la idea, ¿cierto?, de Jesús a la idea de bondad, la idea de amor, ¿cierto?, de ser solidarios, de ser buenas personas en general. Entonces yo le decía, bueno, ok, si eso es lo verdaderamente importante, ¿por qué no somos todo el año como nos portamos en la Navidad? ¿Por qué no todos los días son Navidad? Sacando la idea, ¿cierto?, de los regalos. Solo la idea de portarse bien, de ser buenos, de buenas personas, ser solidarios, ser amables, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta era, ¿por qué estábamos hablando de Navidad siendo que ayer era 2 de junio? O sea, faltan más de 6 meses, ¿cierto? De hecho, faltan casi Y 7 esa meses. era mi duda y por eso después le dije, eso significa que Profe, estaba ya a mitad encienda de el año. espíritu navideño. Eso, eso, mira, mira, qué bueno lo que acabas de decir. Qué bueno lo que acabas de decir, porque el espíritu navideño es algo que tiene que prevalecer a propósito de la historia que nosotros estábamos leyendo, porque es una persona, Ebenezer Scrooge, era una persona que durante toda su vida, bueno, en gran parte de su vida, porque antiguamente cuando era joven, él no era así, po. Él era una buena persona, era muy amable, pero como que el trabajo que él empezó a desempeñar, al final ellos son financistas, es como una especie de banco, ¿cierto? Le prestan dinero a la gente y le cobran crédito, le cobran cierto interés para tener ganancias, como una especie de prestadora es como una casa cooperativa, una cosa así. Bueno, el tema es que él, como él empezó a trabajar en eso, del dinero, se puso y empezó con su compañero Marley, ¿cierto? Obstinadamente a esto, a querer más dinero, o sea, se puso avaro, muy avaro, ¿cierto? Y egoísta también, por lo tanto, porque una persona que es avara generalmente coincide en ser egoísta. Faltan más de 6 meses, sí, Amanda, mucho más de 6 meses. Pero lo importante es el espíritu, de eso estamos hablando. Y Ebenezer Scrooge se da cuenta de eso tarde, o sea, cuando ya prácticamente tenía una mala fama con respecto a esa avaricia, se da cuenta, ¿cierto?, de que ha sido y ha actuado de manera incorrecta. Y cambia. Todos tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de redimirnos, pero cambia porque tiene un evento traumático prácticamente, pues, o sea, lo visitan 4 fantasmas, tres fantasmas que tienen que ver con su historia personal, y uno que le viene a advertir, que es su amigo, ¿cierto? Marley, que le viene a advertir de que va a ser el momento viene siendo un momento, ¿cierto?, de que cambie su actitud. Y les dice por qué, porque él, particularmente como fantasma, está en la segunda capa del infierno, dijimos. Yo La dije segunda, que creo que está en esa capa. claro, sí, pues es una de las primeras capas, porque se supone que de acuerdo con el pecado hay un castigo, o sea, en el infierno. Creo que la primera son los que mueren jóvenes. Esta es la Algo que así. muere joven. En todo caso, tienen que entender que esa idea del infierno es una construcción también literaria, pues no es que sea así, pues. O sea, nadie sabe qué hay después de la muerte. No se sabe exactamente qué hay después de la muerte. Entonces se especula nomás con respecto a eso. Entonces se cree que si el alma es buena, va al cielo. Y se cree que si el alma es mala o se ha portado mal, ¿cierto?, el individuo va al infierno. Hay de distintas religiones del mundo, hay ideas con respecto a esos castigos que puede uno recibir por portarse mal. No vamos a hablar de eso, que sería muy extenso. Bueno, Charles Dickens, y hablábamos, ¿cierto?, de su vida, y decíamos que básicamente la vida de él, ahí estábamos hablando de esto de cómo es reconocido, pero no hablamos de cómo él escribía, de dónde sacaba su historia. De hecho,
porque, porque algunos lo alababan por lo impactante que eran sus historias, ¿cierto? Y otros lo decían, "Ah, sí, son impactantes tus historias, pero tus personajes no son muy bien desarrollados, es como muy flojo tu estilo literario, qué sé yo". Bueno, les cuento, Charles Dickens era como muy observador. Bueno, en la época de él, los autores literarios se basaban en las observaciones. Él visitaba, de hecho, él fue pobre cuando joven, ¿cierto? Su papá tenía un hábito, un mal hábito, ¿cierto? De como de gastar mucha plata en tonteras, específicamente en juegos, apuestas, qué sé yo. Era como adicto a eso. Entonces no pasaba muy buena situación económica, siendo él uno de los tantos hermanos que tenía, ¿cierto? Tenía como varios hermanos. Entonces, imagínense la época precaria en la que vivió, 1870, 1812, ¿sí? Estamos hablando de cuando Chile todavía no era ni siquiera Chile como país. En ese entonces, ¿cierto? En Inglaterra ellos también había como mucha pobreza, ¿cierto? Mucho extremo, había muchos extremos en las clases sociales. Bueno, el tema es que él pasó muchas penurias cuando chico, ¿cierto? De hambre y todo el cuento. Y todo eso le fue como quedando como experiencia, pues, ¿se entiende? Y después cuando adulto, él también para poder construir sus personajes, para poder construir sus historias, él visitaba gente, amigos, ¿cierto? Qué sé yo, iba familiares, y va a partir del comportamiento de esas personas, las va, ¿cierto? Como alimentando su personaje. Por ejemplo, creo, por lo que leí, ¿cierto? De su biografía, que Timmy, el niño, ¿cierto? El niño discapacitado que aparece en la historia, que es hijo del empleado de Scrooge, está inspirado en su sobrino. No que sea discapacitado, pero las características de él, sus aspiraciones, qué sé yo. Y así pues, va tomando como de personas que él conoce, y de visitar lugares también que hay mucha pobreza, tomar, ¿cierto? Esta idea de la aflicción, de la angustia, que son aspectos, digamos, que están considerados de la humildad, ¿cierto? Que están considerados en la historia de, de este cuento en particular, cuento de Navidad, y de toda la obra, ¿cierto? De Charles Dickens. De hecho, de ahí viene el término dickensiano, lo decíamos ayer, cuando se refiere, ¿cierto? Refiriéndose a, a obras o personajes, ¿cierto? Que tienen como condiciones esto de estar muy relacionado con lo pobre o con los sufrimientos, o cómicamente repulsivos, como pueden ser, ¿cierto? Algunos personajes como Ebenezer Scrooge. De hecho, si somos correctos, podríamos decir que el Grinch es un personaje dickensiano, para que se entienda la idea. ¿Por qué? Porque es como un personaje de Dickens, solo que, claro, está contado como Profe, tiene actitud de Grinch y el final termina como Grinch. Todo el Grinch. Claro, es eso exactamente. Ahí está la firma, ¿cierto? Ya incluso también mencionamos la importancia de la firma como testimonio de nuestra personalidad. Por eso es que es importante que ustedes ensayen harto eso, ese ejercicio de la firma también. Bueno, aquí viene el resumen. Para entrar en tierra derecha, como dicen los que les gusta la ética a propósito de apuestas. Le voy a poner pausa en la. Sí, ese canal más o menos cuenta la historia a través de los dibujos. Yo he visto varias historias y Es son buenas. biografía, sí. Sí, Con hay ese bastante material que es bastante bueno, para que lo revisen. Pero bueno, Sí. Y creo hablando que hay de. algunas de videojuegos incluso. Sí, pues, o sea, hay de todo. En YouTube hay de todo. O sea, lo que ustedes quieran, hay tutoriales para lo que quieran. A propósito de los que todavía no cachan mucho cómo se maneja Classroom, ya, para que también hagan una visita ahí a los tutoriales. Ya, chiquillos, sigamos con la historia. Entonces, estamos hablando de una persona avara, que se Ebenezer Scrooge. Estamos hablando del siglo XIX, época victoriana. Todavía se andaba a caballo, no había electricidad, la gente se calefaccionaba con carbón, con leña, ¿cierto? Y el espíritu navideño era igual que aquí, po, o sea, igual que en esta época en la que estamos ahora. La gente como que se tornaba buena mágicamente en vísperas de, en vísperas de Navidad, y en Navidad y el resto del año, ¿cierto? Eran unas personas un poco buenas. Sí, po.
Ahí nosotros hicimos un viaje, recién hicimos un viaje en el tiempo, porque decía el video, estamos en cuentos de domingo, porque no es domingo, ¿cierto? Pero se supone que la próxima Navidad parece que también cae domingo, si no me equivoco. A ver si es así. Calendario, no, sábado. Viernes 24, sábado 25 de diciembre. Bueno, falta caleta. El tema es, chiquillos, más allá de la fecha, más allá, ¿cierto? De la conmemoración en sí, que revisemos las características que tienen los personajes de esta historia, ¿cierto? Para poder tomar en consideración, y fíjense que este personaje, Ebenezer Scrooge, tiene que recibir una suerte como de trauma, una especie como de advertencia con respecto a su comportamiento, de lo que va a sufrir eternamente, porque el infierno es para siempre, ¿se entiende? No, nadie se escapa del infierno, no a eso me refiero. Entonces, como él ve y es como una persona creyente, a pesar de ser muy avara y a pesar, ¿cierto?, de ser muy egoísta, él se da cuenta de que está en riesgo su eternidad, por su alma, su salvación. Entonces, más por miedo, creo yo, que por un tema de verdadera convicción. Aunque en la historia se trata de demostrar que el tipo de verdad se da cuenta que obró mal, po, y que toda esta idea, ¿cierto?, de la avaricia y de lo duro que es, ¿cierto?, su carácter, es una fachada, una forma como de defensa que tiene como el Grinch. No sé si se acuerdan que el Grinch es como eso que en realidad nunca ha sido malo, po. Solamente es un tipo duro que Amargado. se Ah, hace, claro, se hace el duro, así como, no, sí, es como un porfiado, más que avaro, ¿cierto? Más que egoísta, más que pesado. Es como una postura nomás. Bueno, ahí están las imágenes que estábamos viendo ayer, y se supone que como deberíamos recordar a Scrooge, es como deberíamos recordarla como la persona que se redimió de ese vicio que es, o de ese mal que es la avaricia, ¿ya? Más que como el ser avaro. Y habíamos lanzado dos preguntas a propósito, ¿cierto? De cuál es la enseñanza que sacamos del cuento, porque podemos sacar más de una, por lo menos, y por qué no todos los días es Navidad. Estas dos preguntas que podrían ser respondidas de manera corta. La idea de por sí, ¿cierto?, es que sean respondidas de manera larga, o sea que nosotros podamos ensayar. Y ahí viene, ¿cierto?, a propósito de la idea de fundamentar, como yo les decía, porque ahí está, ¿cierto?, lo que yo les digo, fundamenten su ¿eso tarea para respuesta, casa? bla, bla, bla. No, pues estoy haciendo un ejemplo, una modelación, ¿ya? Ok, esa es la idea. Y si yo les doy preguntas como esta, en pruebas, o en ejercicios, o en tareas, es para que ustedes no me respondan con un simple sí, con un simple no, o con un tal vez, sino con una respuesta bien elaborada, ¿cierto? Que se vayan un poquito, ¿cierto? En la volada, como se dice, y puedan escribir lo que piensan, lo que sienten, a propósito de lo que se supone que tiene que ver con la pregunta. ¿Ok? Y lo que quiero explicarles hoy día es cómo argumentar, porque argumentar tiene que ver con fundamentar, con entregar argumentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ni idea, digo. No, sí, hay una idea. Ok. El texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de textos argumentativos, nos referimos a un texto que tiene como objetivo expresar, defender opiniones o rebatirlas. Rebatirlas es como discutir, ¿cierto?, con alguien. Alguien puede decir, yo creo que no sé, yo creo que el pan con chancho es más rico que el pan con queso. Entonces yo, no, pues, a ver, espérate. Y si mezcláis el pan con queso y con chancho, pues eso es rebatir, ¿cierto? Como contravenir una idea, con el fin, obviamente, de convencer o persuadir, que tiene que ver, ¿cierto?, con hacer que el receptor haga y piense como yo pienso. O sea, que la idea es que se dé cuenta de que está en un error y cambie de opinión. Eso es convencer o persuadir. Dependiendo de las herramientas que yo utilice, lo convenzo o lo persuado, ¿cierto? Generalmente convencer tiene que ver con cosas como lógicas, como por ejemplo lo que hacen los médicos cuando te dicen, tú estás enfermo y tienes que cambiar tus hábitos de vida. Y te dicen, ¿por qué? ¿Qué cosas estás haciendo mal y qué cosas te enferman? Eso convence porque usa como evidencia concreta, científica. Persuadir es como más afectivo,
tiene que ver con las emociones. Cuando uno te dice, por ejemplo, pórtate bien porque yo quiero que seas una buena persona. Eso es como afectos, no tiene que ver con algo necesariamente lógico o con algo necesariamente científico, si quiere. Entonces, allí cuando yo quiero hacer que otra persona piense diferente, utilizo argumentos, ¿ya? Mediante entonces el uso de argumentos o contraargumentos, dependiendo del caso. Ejemplos de textos argumentativos, aquí textos formales, artículos de opinión, carta del director, pero la argumentación está en todo, porque es una forma de representar nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos. Entonces, si yo le hago una pregunta, por ejemplo, en un ejercicio como tarea, como el que vimos recién, eso de ¿por qué no todos los días son Navidad? ¿O por qué no todos los días nos portamos navideñamente, si se quiere? Ustedes me pueden decir por qué. Y el explicar ¿Cómo, por profe? qué. O Si yo le hago sea, si yo les hago mm, una pregunta, como la que estaba recién, sobre por qué no nos portamos bien todo el año, y no solamente en Navidad, yo les digo por qué, usted me tiene que explicar el por qué, po. ¿Por qué creen ustedes que no pasa eso? Al decir eso, están manifestando su idea subjetiva de la realidad, interpretando la realidad desde su punto de vista. Por eso es importante entender que la argumentación es una herramienta de intercambio de opinión, intercambio de ideas. Es para que ustedes se manifiesten también en este mundo, pues, o sea, digan lo que piensan, lo que ustedes creen. Y es súper importante, súper, súper importante. Bueno, nosotros, por ejemplo, los elementos es como nuestra opinión. no, los elementos se refiere a cómo está cómo está compuesto un texto argumentativo. Los textos argumentativos siempre, 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 siempre tienen una idea que se quiere demostrar o defender, que se llama tesis, y unos argumentos que son la forma en la que nosotros defendemos, ¿cierto?, esa idea o tesis. Voy a ponerle un ejemplo concreto para que entiendan a qué me refiero. Y luego, ¿cierto? Todo texto argumentativo debe tener una conclusión como una suerte de síntesis, de refuerzo, ¿cierto?, de la tesis a propósito de lo que se ha dicho. Y algunos tipos de argumentos que nosotros podemos encontrar son la comparación, ¿cierto? Cuando nosotros comparamos cosas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, decimos, por ejemplo, mire el ejemplo que les voy a poner como bien, bien doméstico. Vamos a comprar una aspiradora. Entonces, toda la familia está revisando qué aspiradora es mejor, dadas las características de la casa. Por ejemplo, mi casa tiene piso alfombrado. Entonces, la aspiradora tiene que ser bien potente, dice uno, ¿cierto? Tiene que tener un motor poderoso. Otro decir, ok, tiene que tener un motor poderoso, pero tiene que también absorber agua, humedad, porque la casa tiene mucha humedad. Entonces, ¿cachai? Entonces van como construyendo una idea a partir, ¿cierto?, de lo que se supone que tiene, las características que tiene que tener la aspiradora que van a comprar. Y después pues, tienen que elegir el precio po, y la marca, de acuerdo con lo que ustedes saben. Entonces, por ejemplo, esta marca es mejor que esta otra porque tiene más garantías, tiene, no sé, servicios técnicos que son buenos, etcétera, etcétera. No se echan a perder, o es más ecológica. Entonces, todo eso que nosotros vamos a comparar como producto, también pasa por la idea, ¿cierto?, de la argumentación. Por ejemplo, en el doméstico. Comparación, contraargumentación, ejemplos, definiciones, citas y citas de autoridad, repeticiones, etc. Son tipos de argumentos que también vamos a ver en lo cotidiano. También hay que entender que hay dos formas de ordenar esto, la tesis, ¿cierto?, sus argumentos, una forma deductiva y una forma inductiva, que todavía es un poco más complejo, lo vamos a ver después, y que debe cumplir ciertas características que son fundamentales. Por ejemplo, que esté coherente y cohesionadamente escrito, o sea, que se entienda lo que se está diciendo, que tenga relación las ideas entre sí. Y el uso del lenguaje, a propósito de eso, usar un lenguaje, ojalá concreto, no abusar, ¿cierto?, de los recursos expresivos de la figura literaria o del lenguaje figurado. Aquí, en la argumentación, hay que evitar usar el lenguaje figurado a menos que sea un ejemplo de lo que se quiera presentar.
Pero lo más importante de esto es que la argumentación es una interpretación que ustedes hacen de la realidad, que ustedes hacen, ¿cierto?, de lo que está pasando. Eso es lo más importante. Un ejemplo, ay, parece que viene el ejemplo aquí. Ah, bueno, aquí, ¿para qué usamos la argumentación? ¿Para qué nos sirve argumentar? Para justificar lo que nosotros pensamos, y a propósito de las preguntas que yo les doy en prueba. La idea es que ustedes desarrollen sus pensamientos, ¿ya? Que puedan persuadir a los demás con respecto a su punto de vista, que puedan influir sobre el comportamiento de otro. Cuando ustedes le dicen, oye, eso que estás haciendo te va a hacer mal. Entonces la persona dice, ¿por qué? ¿Cierto? Y tú le vas a decir, ¿por qué le va a hacer mal? Por ejemplo, no sé, que un niño esté jugando con un lápiz y se lo ponga en la boca. Está jugando un niño chico, ¿cierto? Con un lápiz en la boca. Tú le dices, oh, te puedes enterrar el lápiz. Y dice, ¿por qué va a ser? Porque el lápiz tiene punta, ¿cierto? Tiene punta, tu paladar es blando, entonces si tú lo tienes en la boca, es muy probable que el lápiz, ¿cierto?, penetre el paladar y te haga daño. El niño dice, así. Tú influiste en el comportamiento del niño. eh, Y estás Eso haciendo es, se puede estás decir. haciendo una argumentación. Eso es una argumentación, por ejemplo. Súper sencillo, ¿ven? Y también como base, como les decía recién, si yo quiero comprar una cosa, si yo quiero ir de un lugar de paseo, ¿cierto? También quiero tomar una decisión, la argumentación me va a servir para poder tomar una buena decisión. Cuando comparo ciertos productos, cuando comparo lugares para ir de vacaciones, cuando, no sé, etcétera, etcétera. La decisión que quiera tomar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aparentemente tiene una estructura definida, ya sabemos, ¿cierto? La argumentación, voy a ser majadero en esto, tiene una tesis, que es una opinión, la opinión o idea, ¿cierto? El de fondo que se tiene sobre un tema que se va a presentar, lo que yo pienso, cómo lo pienso, o por qué pienso eso, serían los argumentos, las razones que fundamentan la tesis, y la conclusión sería como juntar todos los elementos que yo he expuesto para poder darle un cierre y cerrar y darle, ¿cierto?, una reafirmación a lo que se supone en mi opinión. Una cosa así. Ejemplo. Tesis, en mi idea. Pedro no debería manejar. ¿Por qué? Pedro ha bebido mucho alcohol. Entonces, ¿cómo yo conecto estas dos cosas, ¿cierto? ¿Cómo las cohesiono? ¿Dónde está la coherencia aquí? Yo digo, una persona que ha bebido alcohol, como Pedro, no debería manejar, porque como ha bebido mucho alcohol, el alcohol produce algunos efectos en el organismo, como la lentitud de los reflejos, y eso podría llevar, ¿cierto?, a que tenga un accidente. ¿Y cómo lo respaldo eso? Bueno, hay estudios médicos que dicen que el efecto que manejar o conducir o estar bajo los efectos del alcohol, y además las estadísticas de personas que han fallecido en accidentes de tránsito que han bebido alcohol, ¿cierto? Es material suficiente para poder argumentar que Pedro, si está curadito, ¿cierto? O copeteado, como se dice, no debería manejar. Eso es una argumentación. Incluso aquí, como ejemplo, una argumentación puede salvar la vida de una persona o de muchas personas, porque si Pedro va manejando bajo el efecto del alcohol, puede chocar con otro vehículo, puede matarse él, puede matar a otras personas, puede atropellar a qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, es también aquí un recurso extremo para poder evitar una tragedia. Así es. Ok, ahora viene el recordatorio porque estamos en Lora, del loro. Esto de la argumentación lo vamos a seguir revisando, pero Yo le creo que envié ese cuento, profe. tipo, no, si estoy recordando a los que no lo han hecho. Si usted lo hizo, no se sienta aludido. Y son recordatorios de hartas cositas. Por ejemplo, aquí está la fecha de la prueba del libro, para que se acuerden de que el día jueves 17 de junio y el mismo jueves vamos a hacer la clase especial para explicar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a propósito de que vamos a explicar algunas preguntas que tienen que ver con la historia, vamos a ver los pormenores, de qué se trata el libro, para que vayan preparados, ¿cierto? Ojalá con el texto leído y me puedan hacer dudas, o sea, me puedan preguntar cosas que tengan como dudas para aclararlas antes de la prueba. ¿Qué va a ser? A partir de la clase se va a activar la prueba, ¿ya? Y van a tener jueves y viernes para poder responder, jueves 17, viernes 18, ¿ya?
No te olvides también que la próxima semana, el día jueves 10, debería ser, vamos a tener una prueba de unidad, la prueba de unidad 1 y 2, que involucra, ¿cierto?, todo lo que hemos visto hasta ahora desde que empezaron las clases virtuales, más o menos. Así que también vamos a hacer un repaso de eso, se supone la semana que viene. Vamos a hacer un repaso de la unidad, que serían este temario, para que lo vayan checando, ¿cierto? Vamos a hablar de las características de los personajes heroicos, qué aspectos tienen que tener estos personajes para ser considerados heroicos, sus historias, cómo están construidas, básicamente. Vamos a hablar también de las diferencias entre cuentos y poemas. De hecho, recién estaba diciendo que lo que estábamos leyendo de Charles Dickens se llama Cuento de Navidad, ¿cierto? O le dicen Cuento de Navidad, pero en realidad no es un cuento, es una novela. Entonces también podemos agregar como características, ¿cierto? Las características que tienen los cuentos, los poemas y las novelas, para que hagan la diferencia, ¿cierto?, entre cuento y novela específicamente. También va a salir algo de lenguaje figurado en la prueba, ¿cierto? Algo lo mencionamos a propósito de los poemas que leímos y lo importante que son los recursos retóricos a propósito del lenguaje connotativo que usa mucho la poesía. Y lo último que estamos viendo, ¿cierto?, a propósito de la clase de hoy y la clase de la próxima semana, aquí digo mañana, me equivoqué, me estoy refiriendo a la próxima semana, que vamos a hablar de la argumentación. Vamos a poner otros ejemplos para que Eso entiendan. es lo que pasaremos mañana. Sería el martes de la próxima semana. El otro, Miércoles, perdón, de la próxima semana. no. ¿Ya? El mañana miércoles, pensando en el futuro. Eso sería, vos, chiquilines hermosos. Lo que aprendimos hoy día, a propósito, las características de la argumentación, lo importante que es la argumentación. ¿Y por qué es importante? Porque nos pone, somos como ahora visibles. Nuestra opinión se puede hacer visible y podemos hacer partícipes, ¿cierto?, de decisiones, de ideas, etcétera, y compartir lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Es súper importante a propósito de ser humano, ser humanos. Y así se integra en nuestra vida personal, ¿cierto? Esto de todo aprendizaje que hagamos de hacer. Que a través, ¿cierto?, de saber cómo argumentar, también podemos defender lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. ¿Ya? ¿Qué haremos la próxima semana? Dale con mañana. El que haremos el miércoles de la próxima semana, vamos a reforzar miércoles y jueves, vamos a reforzar lo que estamos viendo, que hemos visto en unidad 1 y 2 para la prueba del próximo jueves 10. Sí, jueves 10. Ya, eso pues, chiquilines. Aquí yo sigo trabajando para ustedes y con esto me despido. Hasta el miércoles. Ya, lo del cuento de la herencia, si se debe enviar por Classroom. Sí, pues, sí, todavía, siempre. Hasta que yo les diga, Ah, ok. hasta que yo les diga, ¿cierto?, manden sus tareas, manden las tareas. Cuando yo les diga, ya, chicos, no hay más plazo para recibir, no recibo más tareas, ahí sonaron pistolas. Pero como Ah, tenemos bueno, que tiempo, yo se lo había enviado por Gmail. caramba. Igual puede servir. La idea es que usen Classroom, porque es una herramienta buena y súper práctica también. Aparte, ahí está Ok. la rúbrica que yo uso para, Ah, ok. ¿cachai? Entonces, si lo mandáis por Gmail, voy a tener que hacer un esfuerzo un poquito más grande. Chicos, Yeah. los dejo. Cuídense harto. Que tengan Chao. un bonito día, Chao, bonito profe. fin de. Los vemos. Lean el libro. Ojo. Chao. Chao. Chao.